En una esquina tranquila del triplete de Leo, una galaxia espiral guarda una cicatriz casi perfecta, una línea recta de gas posible, rastro silencioso de un agujero negro fugitivo. Esta noche el relato desciende con calma por esa estela desde la red cósmica hasta el corazón oscuro de NGC 36627, para dejar que la mente flote mientras el universo sigue girando. Si este viaje sereno al cosmos ayuda a relajarse, sería de gran apoyo un like y una suscripción para más historias como esta. NGC 3627, también conocida como Messier 66, aparece en el cielo como una espiral barrada tranquila, pero en su disco luce una cicatriz recta y delgada que no encaja con sus brazos curvados. Esa cicatriz de gas y polvo importa porque podría ser el rastro reciente de un objeto oscuro que nadie ve directamente, una pista para entender cómo cuerpos invisibles moldean galaxias completas. A lo largo de este recorrido, el relato sigue esa línea tenue, desde la escala de la galaxia hasta las proximidades del posible intruso, mostrando qué se sabe con certeza y dónde empiezan las conjeturas cuidadosas. Al final del viaje, queda clara la diferencia entre la galaxia que se ve en una fotografía serena y la galaxia viva atravesada por movimientos silenciosos que dejan huellas discretas. En la distancia cósmica NGC 3627 se sitúa en la constelación de Leo dentro del conocido triplete de Leo, un pequeño grupo de galaxias que se influyen mutuamente con tirones gravitatorios lentos. Sin embargo, en los datos más finos del infrarrojo y de radio, aparece una estructura casi recta de decenas de miles de años luz de largo, que cruza parte del disco con una obstinación geométrica que no sigue el dibujo espiral. Esa línea funciona como una raya silenciosa sobre la pintura, una marca que no estaba en el boceto original y que obliga a preguntar qué la trazó. El polvo caliente que la delata en el infrarrojo indica que el gas ha sido comprimido y agitado, mientras el gas molecular frío observado en radio muestra velocidades que no encajan del todo con el giro suave del disco. La galaxia, que a simple vista parece girar con calma, guarda en esa franja señales de turbulencia, como si algo hubiera pasado deprisa dejando remolinos tras de sí. Al describir la escena conviene imaginar el disco de NGC 3627 como un mar ancho de gas y estrellas organizado en corrientes que siguen órbitas más o menos previsibles alrededor del centro. En ese mar, las barras y los brazos espirales dirigen el flujo acumulando material aquí y dispersándolo allá a lo largo de escalas de tiempo de millones de años. La contrail, en cambio, se presenta como un surco casi lineal que corta esas corrientes delgado y de bordes definidos en comparación con la textura más difusa del resto del disco. Esa combinación de delgadez, longitud y alineación sugiere un paso concentrado de energía y gravedad, más que una variación suave de la rotación general. NGC 3627 no es una galaxia aislada. Sus compañeras del triplete estiran y distorsionan sus brazos, reordenan gas en los bordes del disco y encadenan episodios de formación estelar en regiones específicas. Todo ese contexto hace más llamativa la presencia de una estructura que, aún dentro de un entorno ya perturbado, mantiene una forma casi de trazo. Los instrumentos que miran la galaxia también la destacan cuando se ponen capas de datos una sobre otra, y la línea aparece en más de una longitud de onda. En lugar de ser solo una mancha local de gas comprimido, la contrail recorre una fracción apreciable del disco, lo bastante larga como para que el análisis de sus propiedades proporcione una historia dinámica. A partir de su grosor puede estimarse cuánta región del disco ha sentido la influencia del fenómeno que la creó. A partir de su longitud puede inferirse durante cuánto tiempo se ha sostenido esa influencia, mientras que los cambios en la velocidad del gas a lo largo de la estructura hablan de un proceso continuo
y no de una única explosión puntual. En este punto el relato se mantiene deliberadamente en el nivel de la descripción serena, acomodando la imagen de la galaxia y de su cicatriz antes de adentrarse en mecanismos concretos. Lo esencial es fijar la idea de que dentro de un disco que de lejos parece uniforme, aparecen rasgos geométricos que actúan como pistas, casi como huellas en la arena de una playa extendida. En secciones posteriores el relato se acercará a las escalas invisibles que pueden modelar un rastro así, desde la gravedad de un objeto compacto hasta los detalles del movimiento del gas al pasar junto a él. Por ahora basta conseguir mentalmente la línea desde un extremo al otro, cruzando regiones de estrellas jóvenes, nubes antiguas y espacios más oscuros del disco. Esa simple acción de imaginar un trazo continuo a través de la galaxia ayuda a entender por qué esta cicatriz importa, ordena la atención, marca una trayectoria y convierte un conjunto complejo de datos en una historia espacial que puede recorrerse con calma. Mientras NGC 3627 continúa su giro lento dentro del triplete de Leo, la contrail permanece como una marca relativamente reciente en su biografía, una frase subrayada en un libro muy extenso. El viaje hacia el interior puede comenzar a partir de esa línea descendiendo desde la visión general de la galaxia hasta las estructuras de gas que la componen y desde ahí hasta el reino de los objetos compactos capaces de dejar cicatrices sin luz propia. Al alejar la mirada de la cicatriz de NGC 3627, la galaxia se inserta de nuevo en una estructura mayor, la red cósmica que conecta cúmulos y grupos en escalas gigantescas. Esa red no es una malla rígida, sino una trama de filamentos de gas y materia oscura que canalizan lentamente material frío hacia los halos de las galaxias. A lo largo de esos filamentos el gas cae con paciencia como si descendiera por vaguadas invisibles del espacio-tiempo y termina acumulándose en reservorios que envuelven cada galaxia. El halo de gas caliente que rodea sistemas como NGC 3627 recibe ese suministro continuo, lo calienta, lo enfría y lo devuelve en parte al disco en forma de nubes que pueden formar nuevas generaciones de estrellas. Todo este flujo funciona como un sistema circulatorio cósmico donde los filamentos son arterias largas y las galaxias actúan como órganos que transforman la materia que reciben. El movimiento es lento pero constante y mantiene el disco con combustible suficiente para seguir encendiendo regiones de formación estelar durante miles de millones de años. En esta imagen amplia la contrail de NGC 3627 parece solo un detalle, una línea pequeña frente a los filamentos enormes que cruzan el universo observable. Sin embargo, la misma gravedad que guía el gas por la red cósmica también gobierna el camino de cuerpos compactos, cúmulos e incluso agujeros negros que vagan por los halos. Esos viajeros masivos no siempre siguen trayectorias suaves alrededor del centro de la galaxia. Encuentros con otras galaxias tirones de materia oscura o resonancias lentas pueden desviar sus órbitas y lanzarlos hacia regiones más densas del sistema. En ciertos casos, un objeto compacto puede caer desde el halo hacia el disco, cruzarlo y seguir su camino cargado con la energía que gana al descender por el pozo de gravedad galáctico. Cuando algo así sucede, el contraste entre la trayectoria concentrada del intruso y los movimientos más organizados del gas del disco se vuelve importante. El gas del disco tiende a seguir órbitas que, aunque complejas, se parecen a cientos de miles de vías de tráfico curvadas alrededor del centro. Un intruso rápido que atraviesa esas vías puede actuar como una proa que corta un mar lleno de pequeñas corrientes, concentrando material en una estela estrecha y alargada. Esta idea encaja con la sensación de trazo que despierta la contrail en los mapas de NGC 3627, donde una estructura destaca por su alineación en un entorno lleno de patrones curvos.
Desde la perspectiva de la red cósmica, la contrail sería una firma pequeña pero muy específica de cómo la gravedad concentra efectos en lugares concretos. La mayor parte del tiempo la red alimenta a las galaxias de forma tranquila, acumulando gas en halos, discos y barras que responden de manera gradual. De vez en cuando, un episodio más enérgico interrumpe ese equilibrio y deja una marca que resalta sobre el fondo. En el caso de NGC 3627, la marca no adopta la forma de un gran brote de formación estelar en un brazo, ni la de una burbuja excavada por vientos potentes. Más bien se muestra como una raya directa casi obstinada que parece recordar el paso de algo concentrado, como si el disco hubiera recibido un arañazo reciente. La red cósmica explica de dónde procede buena parte del gas que participa en esa escena, pero no determina por sí sola cómo se distribuye cada detalle fino en el interior del disco. En escalas más pequeñas dentro del halo y del propio disco, las órbitas de cuerpos masivos pueden cruzarse, fusionarse o fragmentarse, añadiendo capas de complejidad a la historia dinámica. Si un objeto compacto abandona una órbita relativamente estable en el halo y se lanza hacia el plano del disco, su camino no será una simple caída recta. La rotación de la galaxia, la presencia de barras y la atracción de otras masas desvían su ruta curvándola de formas difíciles de reconstruir tiempo después. Aún así, mientras atraviesa el gas del disco, la combinación de velocidad y gravedad puede acumular material tras él y dejar una estela distinguible durante un tiempo limitado. Esa estela se comporta como una línea de lectura en un texto muy denso, ayudando a seguir el comportamiento del intruso, incluso cuando el propio cuerpo ya ha desaparecido del campo de visión del telescopio. En este nivel, la red cósmica y la contrail se tocan conceptualmente. Ambas son estructuras que guían o registran trayectorias, una en escalas gigantescas y la otra en una parte concreta de un solo disco. Entender cómo se alimenta una galaxia desde fuera aclara por qué hay tanto gas disponible para ser reordenado por eventos raros dentro del sistema. Entender cómo se dibuja una cicatriz en el disco sugiere a su vez qué tipo de actores pueden estar moviéndose silenciosamente en el halo y en la periferia. NGC 3627 se convierte así en un ejemplo cómodo para imaginar la continuidad entre los filamentos que atraviesan el universo y las marcas detalladas que aparecen en el interior de un solo disco espiral. Las siguientes etapas del recorrido se acercan progresivamente a ese entorno intermedio, el halo inmediato y el borde del disco, donde objetos masivos pueden abandonar rutas amplias y probar caminos que cruzan regiones más densas. La contrail deja de ser solo una curiosidad geométrica para convertirse en una posible pista de ese tipo de trayectorias desviadas, un pequeño eco de la red cósmica actuando a escala local. NGC 3627 se rodea de un halo extenso, casi invisible, en imágenes sencillas que se extiende mucho más allá del disco lleno de estrellas brillantes. Ese halo funciona como un enorme pozo gravitatorio, una región donde la materia visible y la materia oscura se combinan para sujetar todo el sistema galáctico. En su interior flotan nubes de gas muy tenue, cúmulos estelares lejanos y restos de antiguas galaxias pequeñas que se han ido deshaciendo con el tiempo. El halo de gas caliente que envuelve a la galaxia intercambia constantemente energía con este entorno tenue, se calienta, se enfría y regula la caída de material hacia regiones más internas. La imagen de ese halo puede imaginarse como una esfera difusa que envuelve a la galaxia más grande que el disco luminoso que suelen mostrar las fotografías. El disco y la barra ocupan la región central de esta estructura como una lámina más densa en el fondo de un cuenco profundo. Cualquier objeto que se mueva dentro del halo siente la atracción del centro galáctico
pero también la influencia distribuida de la materia oscura que llena el volumen. Esa combinación define el pozo de potencial, un paisaje gravitatorio tridimensional, donde las trayectorias dependen de la energía, la dirección y las masas implicadas. La mayoría de las estrellas del halo siguen trayectorias estables durante miles de millones de años, apenas cambiando su ruta, más que por pequeñas perturbaciones acumuladas. Sin embargo, otros cuerpos más compactos pueden experimentar encuentros cercanos que alteran de forma notable sus órbitas. Colisiones suaves con corrientes de estrellas pasos junto a restos de fusiones o la influencia lejana de galaxias vecinas pueden cambiar poco a poco la dirección de un objeto masivo. Con el paso del tiempo, pequeñas desviaciones se suman y una órbita que antes era casi circular puede volverse más alargada y acercarse más al disco. Cuando la energía y la geometría acompañan un cuerpo compacto, puede comenzar una trayectoria que lo lleva desde la periferia del halo hacia regiones más internas, atravesando capas progresivamente más densas de gas y estrellas. NGC 3627, situada en un grupo donde las interacciones son frecuentes, ofrece un entorno propicio para ese tipo de historias dinámicas. Las fuerzas de marea del triplete de Leo deforman los halos, estiran flujos de materia y crean corrientes de estrellas y gas que circulan alrededor del conjunto. En ese escenario, objetos masivos situados en el halo no son simples testigos pasivos, sino participantes de un juego de empujones gravitatorios largos y pacientes. Algunos pueden perder energía orbital y caer mientras otros ganan energía y se alejan hacia la periferia del grupo. La contrail observada en el disco sugiere que al menos en un caso reciente, un objeto ha elegido la primera opción y se ha acercado a las regiones brillantes. Para entender por qué una sola trayectoria puede dejar una marca tan clara en el disco, es útil pensar en la densidad relativa de los distintos componentes. El halo tiene poca materia por unidad de volumen, de modo que un cuerpo compacto puede moverse a grandes velocidades sin encontrar demasiada resistencia directa. El disco, en cambio, concentra gas y polvo en un plano más estrecho, donde las nubes y las corrientes se rozan con mayor frecuencia. Cuando un objeto que se desplaza en el halo atraviesa ese plano, la diferencia de densidad amplifica sus efectos sobre el gas del disco. Puede curvar las trayectorias del material cercano, apilarlo detrás de su paso y generar una estela estrecha que guarda memoria del movimiento. El pozo de gravedad de NGC 3627 ayuda a encauzar esa trayectoria guiando al intruso hacia regiones donde la combinación de velocidad y densidad del gas es más adecuada para dejar una cicatriz visible. A un nivel más abstracto, el halo y su potencial describen lo que es posible, mientras que el disco concreta lo que realmente queda registrado. La presencia de materia oscura extendida y silenciosa asegura que la galaxia mantenga su cohesión general y que ciertas órbitas sean más probables que otras. La presencia de gas y estrellas en el disco más compacto decide dónde un paso fugaz puede traducirse en una huella duradera. Así, el halo de energía 3627 no es solo un marco lejano para la contrail, sino el escenario inicial desde el que el objeto responsable comienza su descenso. Las condiciones en ese halo, su forma, su profundidad y su historia de interacciones con otras galaxias del grupo influyen en la probabilidad de que un cuerpo masivo acabe cruzando el disco. Si la galaxia hubiera vivido aislada, las trayectorias extremas serían menos frecuentes y la aparición de cicatrices tan marcadas podría ser rara. En un entorno como el del triplete, en cambio, los empujones gravitatorios acumulados aumentan las oportunidades de que las órbitas se vuelvan más atrevidas. La contrail puede entenderse entonces como la firma interna de una coreografía más amplia, donde el halo, el grupo y la red cósmica aportan el fondo del escenario.
La sección siguiente se acerca un poco más al propio disco de NGC 3627, a sus brazos a su barra y a las corrientes de gas que esperan en silencio aparente la llegada de cualquier intruso que decida atravesarlos. NGC 36627, vista con más detalle, revela su estructura de espiral barrada como un escenario dinámico más que como una simple figura congelada. Una barra estelar cruza el centro luminoso y actúa como un puente de gravedad que canaliza gas hacia la región interna. De esa barra parten brazos espirales que se curvan hacia afuera, poblados de estrellas jóvenes, nubes de gas brillante y filamentos de polvo que absorben luz. La galaxia forma parte del triplete de Leo, y las interacciones con sus compañeras han estirado y retorcido esos brazos, dejando asimetrías sutiles en la forma global del disco. Cada perturbación acumulada cambia un poco las órbitas, redistribuye gas y crea zonas donde la formación estelar se enciende o se apaga con más facilidad. El resultado es un disco que parece suave desde lejos, pero que al acercarse muestra una textura rica en regiones turbulentas y remansos relativamente tranquilos. Sobre ese fondo complejo, la presencia de una cicatriz recta, la contrail, adquiere un significado especial porque introduce una geometría diferente a la del dibujo espiral habitual. En un disco espiral típico, las estructuras largas tienden a seguir curvas que envuelven el centro, guiadas por la rotación y por ondas de densidad que viajan a través del gas y de las estrellas. Las perturbaciones causadas por galaxias vecinas también suelen producir arcos, colas o puentes que conectan sistemas, casi nunca líneas solitarias, que cortan un sector del disco con tanta determinación. En NGC 3626, sin embargo, se superpone a los brazos una franja delgada de gas y polvo que mantiene una alineación llamativamente recta a lo largo de decenas de miles de años luz. Esa franja atraviesa regiones con condiciones muy distintas, desde zonas más densas, en las que brillan cúmulos jóvenes, hasta partes más tenues, donde el gas se mantiene frío y algo oculto. La capacidad de seguirla en mapas infrarrojos y de radio permite ver cómo su presencia rompe patrones que de otro modo podrían atribuirse solo a la rotación y a las ondas espirales. El disco, ya de por sí perturbado por el entorno del triplete, se muestra especialmente sensible a cualquier agente que añada una dirección dominante nueva. La barra canaliza gas hacia el centro siguiendo una ruta bien definida, pero la contrail introduce una trayectoria casi ortogonal a muchos de los flujos principales. Es como si en un río ancho lleno de corrientes curvas apareciera de pronto una marca que cruza el cauce en diagonal y revela el paso de algo que no forma parte del movimiento habitual del agua. En las cercanías de la barra, el gas responde a empujes combinados, la atracción del núcleo, la rotación general y las tensiones que las galaxias vecinas imponen en escalas mayores. Las simulaciones y observaciones de sistemas similares muestran que pequeñas variaciones en el contenido de gas y en la fuerza de la barra pueden cambiar la forma de los brazos abriéndolos o cerrándolos con el tiempo. En NGC 3627, estas variaciones se suman a las huellas de encuentros pasados, lo que convierte su disco en un terreno donde resulta más fácil distinguir estructuras que no encajan con el patrón de fondo. La contrail se beneficia de ese contraste. No solo es recta, sino que también presenta un grosor relativamente uniforme a lo largo de buena parte de su longitud, en lugar de la mancha irregular que dejaría un estallido aislado de formación estelar. El gas dentro de la estela se mueve con velocidades que divergen ligeramente de las que se esperan por la rotación pura del disco, un detalle que refuerza la idea de una causa local en movimiento. En un escenario tan delicadamente influido por barras y compañeras galácticas,
Un objeto compacto que atraviese el plano puede amplificar su huella por la forma en que la galaxia ya está predispuesta a responder a perturbaciones. El disco actúa casi como una lámina tensa. Cualquier paso concentrado no solo deja una marca en el lugar exacto del impacto, sino que excita pequeñas ondas que se propagan y ajustan la distribución del gas alrededor. En zonas adyacentes, la formación estelar puede apagarse durante un tiempo, mientras en otras el gas comprimido por el paso encuentra condiciones propicias para condensarse. NGC 36627 se convierte así en un escenario vivo en el que el fondo espiral y la barra central ofrecen el contexto de larga duración, y la contrail añade un gesto reciente y agudo, una nota que destaca sobre el tema principal. Desde esta perspectiva, la cicatriz no se observa en un disco ideal y perfectamente simétrico, sino en un sistema ya marcado por el diálogo con sus vecinas. Esa combinación de fondo perturbado y línea nítida convierte a la galaxia en un laboratorio natural para estudiar cómo un visitante masivo puede dejar un rastro reconocible incluso cuando su presencia directa se escapa a la vista. Las secciones siguientes se acercan a la materia con la que se traza la contrail, el medio interestelar del disco preparado por años de influencias y listo para registrar cada nuevo paso que atraviesa su plano. El disco de NGC 3627 está lleno de un medio delicado y cambiante, el gas y el polvo que forman el llamado medio interestelar. Ese medio se reparte en nubes frías, capas difusas y filamentos irregulares que serpentean entre las estrellas como si fueran corrientes de un mar tenue extendido en un plano. En algunas regiones las nubes se aglomeran y se vuelven densas listas para colapsar y formar cúmulos jóvenes. En otras, se estiran y se mezclan con gas más cálido, menos dispuesto a concentrarse. Todo ese conjunto define el carácter del disco. De su densidad, temperatura y turbulencia depende dónde, cuándo y con qué intensidad nacen nuevas generaciones de estrellas. En esta imagen, el medio interestelar no es un simple fondo, sino el protagonista silencioso que responde a cualquier cambio de gravedad o de presión. La rotación de la galaxia empuja el gas alrededor del centro y la barra central lo canaliza hacia adentro, moldeando grandes corrientes que recorren los brazos espirales. Los vientos de estrellas masivas y las explosiones de supernova inyectan energía, abren cavidades y remueven el entorno creando burbujas y conchas que reorganizan la distribución de gas y polvo. En medio de este mar complejo, la contrail se distingue porque concentra gas y polvo en una franja estrecha y prolongada, más coherente que muchas otras estructuras vecinas. El medio interestelar responde de manera distinta según la escala del agente que lo perturba. Una joven región de formación estelar agita su entorno en un radio limitado, mientras un brazo espiral guía gas durante casi toda una vuelta alrededor del centro. Un objeto compacto que cruza el disco introduce otra forma de acción. Se mueve con rapidez y curva las trayectorias de las partículas de gas cercanas no durante millones de años, sino en un intervalo relativamente breve. Si se piensa de nuevo en el disco como un océano de gas, el paso de ese intruso equivale a la proa de un cuerpo denso, cortando el fluido y dejando una estela alargada tras de sí. El gas que pasa lo bastante cerca del objeto siente un tirón extra de gravedad, abandona por un momento su órbita más cómoda y se acumula en la zona posterior del movimiento. En esa región comprimida la densidad aumenta y la temperatura puede elevarse de modo que el polvo brilla más en el infrarrojo y el gas molecular se vuelve más fácil de detectar. Los mapas que señalan la contrail muestran precisamente esa combinación de densidad y agitación, donde el gas se mueve con velocidades ligeramente desviadas del patrón suave de rotación del disco. La franja aparece como una cicatriz que ha reorganizado el medio interestelar
a lo largo de decenas de miles de años luz, sin borrar completamente el contexto espiral sobre el que se superpone. Esto revela una propiedad clave del medio interestelar de NGC 3627. Es lo bastante denso como para registrar una huella duradera, pero no tan rígido como para resistirse a la concentración impuesta por un paso fugaz. Si hubiera muy poco gas en el disco, el intruso apenas dejaría rastro. Si el gas fuera demasiado turbulento, la huella se difuminaría enseguida. Aquí se da un punto intermedio delicado, en el que la estela permanece reconocible durante un tiempo significativo y permite reconstruir parte de la historia dinámica. Al recorrer mentalmente la contrail de un extremo al otro, la imaginación puede seguir un camino que atraviesa diferentes ambientes del medio interestelar. Hay secciones en las que el gas comprimido toca regiones donde ya existía actividad de formación estelar, y el efecto del intruso se suma a procesos que estaban en marcha. Hay otras donde la estela pasa por zonas más silenciosas, y allí su presencia destaca todavía más como una línea de espuma sobre un tramo relativamente calmado del océano. En todos esos lugares el medio interestelar actúa como un papel sensible sobre el que la gravedad escribe con trazos finos. La información sobre la densidad, la temperatura y el movimiento del gas se conserva lo suficiente como para ser leída más tarde por instrumentos como JWST y ALMA. Esa capacidad de guardar memoria convierte al disco de NGC 3627 en un archivo dinámico donde cada cicatriz aporta pistas sobre interacciones pasadas. Con el tiempo, el propio medio interestelar suaviza las marcas mezclagas de distintas procedencias y diluye las estructuras más nítidas. Antes de que eso ocurra del todo, ciertas huellas ofrecen una oportunidad para observar de forma indirecta fenómenos que de otro modo quedarían completamente ocultos. La contrail pertenece a esa categoría de firmas efímeras pero informativas y prepara el terreno para preguntarse qué tipo de actor, qué clase de objeto compacto ha sido capaz de trazar un surco tan largo en el mar gaseoso de la galaxia. La siguiente fragmentación del relato se acerca precisamente a los detalles físicos de esa estela, a sus dimensiones y propiedades, para entender con más calma qué cuenta sobre el medio que la rodea y sobre el cuerpo que la ha dejado atrás. Desde el punto de vista de los instrumentos, la contrail de NGC 3627 solo existe cuando se mira con las gafas adecuadas. En luz visible, el disco espiral muestra brazos cúmulos y franjas de polvo, pero la línea recta se confunde entre otras estructuras. Cuando entran en juego las longitudes de onda del infrarrojo medio, el paisaje cambia. El telescopio espacial James Webb registra el brillo suave del polvo calentado por estrellas cercanas y por la compresión del gas, revelando filamentos que antes quedaban apenas insinuados. Entre esos filamentos aparece una franja más definida, una estructura alargada, que mantiene una trayectoria casi recta a lo largo de una porción notable del disco. Esa franja es una de las caras visibles de la contrail. El infrarrojo medio responde a granos de polvo que tienen la temperatura adecuada para emitir en ese rango, lo que significa que la estela no es solo un trazo geométrico, sino una región donde el medio interestelar ha sentido una agitación reciente. El polvo ha recibido energía ya sea por choques suaves del gas o por el paso de ondas de compresión que acompañan al intruso. Al mismo tiempo, en otro extremo del espectro, los radiotelescopios que forman ALMA cartografían el gas molecular frío mediante líneas específicas de emisión. En esos mapas independientes de los del infrarrojo, vuelve a aparecer una estructura alargada en la misma zona del disco. El gas molecular sensible a densidades y temperaturas diferentes dibuja la contrail como un canal estrecho donde el material se agrupa y se mueve con un patrón de velocidades peculiar. Ver la misma línea en dos ventanas tan distintas refuerza la idea de que se trata de una única estructura física
y no de una coincidencia. La información combinada de JWTT y ALMA actúa como una estereoscopía de la galaxia, una visión en capas que permite separar las contribuciones del polvo cálido y del gas más frío. El infrarrojo muestra donde el polvo brilla y delata regiones recientemente comprimidas o calentadas. La radio revela donde el gas molecular se acumula y registra de forma más directa las velocidades a través de pequeños desplazamientos en la frecuencia de las líneas. Juntas, estas observaciones convierten la contrail en algo más que una raya sobre una imagen, la convierten en un volumen de gas y polvo con propiedades medibles. A lo largo de la estela, la intensidad de la emisión cambia de forma suave sin cortes bruscos, lo que sugiere un proceso continuo más que una serie de eventos aislados. El grosor aparente se mantiene relativamente constante en buena parte del recorrido, un detalle que encaja con la idea de un paso sostenido del intruso a través del disco. Además, las velocidades del gas muestran ligeras desviaciones respecto a las que dictaría la rotación ordenada de NGC 366. No son desviaciones caóticas, sino pequeños corrimientos que indican que el gas ha sido recogido y acelerado de forma coherente a lo largo de la línea. En términos audiovisuales, la imagen que mejor acompaña a estos datos es la de dos focos distintos que iluminan el mismo sendero en la oscuridad. Uno responde al calor y hace resaltar las zonas donde la materia se ha agitado. El otro responde a la densidad y revela dónde el material se ha concentrado y cómo se desplaza. Si cualquiera de las dos ventanas estuviera ausente, la historia sería incompleta. Solo con infrarrojo resultaría difícil medir con precisión la cinemática del gas. Solo con radio la textura del polvo y de las regiones calentadas se perdería entre mapas menos familiares para la intuición. En cambio, al superponer las dos miradas, la contrail emerge como un elemento inequívoco del paisaje de NGC 3627. Para la ciencia de agujeros negros errantes y núcleos móviles, esta doble detección ofrece una oportunidad rara. Permite estimar no solo que existe un canal de gas reorganizado, sino también cómo responden distintas fases del medio interestelar al paso de un posible intruso. Si el responsable fuera un núcleo denso de galaxia enana, su masa, su contenido estelar y su propio gas dejarían huellas sutiles en el perfil de la estela. Si se tratara de un agujero negro prácticamente desnudo, la forma en que concentra gas podría ser diferente, y las observaciones multilongitud de onda ayudarían a distinguir entre ambas opciones. Por ahora, las imágenes de KWST y los mapas de ALMA sitúan a quien escucha frente a una galaxia que ya no es solo un remolino de luz visible. NGC 3627 se transforma en un objeto con capas superpuestas, donde un mismo trazo se hace visible a través de lentes distintas y permite seguir el eco de un movimiento oscuro. Las secciones siguientes comienzan a traducir esa imagen en términos de enfoque gravitatorio y de modelos que relacionan masa, velocidad y forma de la estela, paso necesario para acercarse al posible perfil del intruso que atraviesa en silencio el disco. NGC 3627 guarda en su disco una contrail que, al describirse con calma, se revela como una estructura sorprendentemente regular para un entorno tan turbulento. La estela se extiende a lo largo de decenas de miles de años luz, pero mantiene un grosor mucho más pequeño, como si alguien hubiera trazado un surco fino sobre un lienzo muy ancho. Esa proporción entre longitud y anchura es una de sus características más llamativas, porque sugiere un proceso que concentra el gas en una franja bien definida en lugar de dispersarlo en una nube difusa. El borde de la estructura no aparece dentado ni fragmentado en escalas grandes, sino relativamente continuo, lo que indica que la perturbación ha sido sostenida mientras el intruso cruzaba el disco. A lo largo del tramo observable, la intensidad del gas y del polvo varía de forma suave, con zonas donde el brillo aumenta
y otras donde disminuye pero sin interrupciones abruptas. Esta continuidad sugiere que el objeto que dio origen a la contrail mantuvo una velocidad y una dirección suficientemente estables durante el tiempo en que interactuó con el medio interestelar. El grosor de la estela ofrece otra pista. No es tan estrecho como para indicar un camino microscópico, ni tan ancho como para parecer el resultado de una explosión masiva que se expande en todas direcciones. Se sitúa en un punto intermedio compatible con un volumen de gas que ha sido atraído hacia una región posterior al paso del intruso y se ha organizado en una banda de anchura más o menos constante. Dentro de esa banda, las mediciones de velocidad revelan que el gas se mueve de manera algo distinta al gas del disco que lo rodea. Las líneas espectrales muestran pequeños desplazamientos que traducen ligeros cambios en la velocidad radial, como si el gas hubiera sido acelerado o frenado en relación con la rotación general. Estas desviaciones no son caóticas, sino coherentes a lo largo de buena parte de la estela, lo que refuerza la idea de un agente común. Es como si la contrail conservara la huella de la energía transferida por el intruso, almacenada en el movimiento del gas y en la forma de la estructura. También se aprecia que la estela no se limita a una sola fase del medio interestelar. El polvo calentado emite en el infrarrojo y dibuja un perfil suave, mientras el gas molecular frío resalta en radio dentro de la misma región. Esa coincidencia implica que la perturbación ha afectado a la vez al polvo y al gas más denso, reorganizando varias capas del medio en el mismo canal. La anatomía de la contrail vista así se parece a la de un corredor labrado en el disco, donde diferentes materiales se alinean siguiendo la ruta del objeto que los ha reunido. La alineación general de la estructura también resulta significativa. En lugar de curvarse siguiendo la forma de los brazos, la contrail mantiene un rumbo casi recto en la proyección del disco. Solo se observan ligeras desviaciones atribuibles a la rotación galáctica y a pequeñas variaciones locales, pero el trazo se sostiene como una dirección dominante. Esa rectitud contrasta con la tendencia natural del gas a seguir trayectorias curvadas alrededor del centro galáctico, guiadas por el potencial de la galaxia. Para conseguir un trazo tan definido, se necesita un movimiento que imponga su propia dirección sobre el fondo rotatorio. El intruso habría actuado como una aguja que atraviesa lentamente una tela en movimiento, marcando su propio camino mientras la tela gira debajo. A partir de estas propiedades se pueden imaginar las condiciones que debieron darse durante el paso. El objeto responsable probablemente se movía a una velocidad considerable respecto al gas del disco suficiente para concentrar material en una estela prolongada, pero no tan alta como para cruzarlo sin dejar rastro. Su masa debía ser lo bastante grande como para generar un enfoque gravitatorio apreciable, atrayendo gas de los alrededores hacia el canal que ahora se observa. Al mismo tiempo, la duración del cruce debió ser comparable al tiempo que el gas tarda en responder, permitiendo que la banda se formara y se mantuviera antes de que las turbulencias habituales del medio la deshicieran. La contrail, en este sentido, actúa como un registro integrado de masa, velocidad y tiempo de interacción. Su longitud habla del recorrido del intruso dentro del disco. Su grosor refleja el equilibrio entre la fuerza de su gravedad y la resistencia del gas. Sus velocidades internas codifican parte del impulso que el objeto transfirió al material durante el paso. Al contemplar este conjunto, NGC 3627 ofrece la imagen de un disco que ha sido surcado por un visitante oscuro, cuya presencia directa escapa a los telescopios, pero cuyo camino queda grabado con detalle. Las siguientes etapas del relato se apoyan en esta anatomía precisa para introducir con más calma los modelos de enfoque gravitatorio que permiten traducir la forma de la contrail en estimaciones aproximadas sobre el perfil del intruso. NGC 3627
ofrece en la forma de su contrail un ejemplo claro de cómo funciona el enfoque gravitatorio en un disco lleno de gas. La idea básica es sencilla. Un objeto masivo que se mueve a través de un medio gaseoso curva las trayectorias del material cercano y lo concentra en una región posterior a su paso. El gas no cae directamente sobre el cuerpo como si se tratara de una lluvia vertical, sino que se desvía hacia una especie de cola que se forma detrás del intruso. Esa cola puede adoptar la forma de una estela estrecha y alargada, cuya estructura guarda memoria de la masa y de la velocidad del objeto que ha pasado. Para visualizarlo resulta útil pensar en un cuerpo denso, avanzando por un fluido como la proa de un barco que concentra agua hacia los lados y deja una franja agitada detrás. En el caso de un objeto compacto que cruza un disco galáctico, la gravedad desempeña el papel de esa proa desviando gas desde distancias variadas hacia un corredor estrecho que sigue la trayectoria media del intruso. En los modelos de enfoque gravitatorio, la intensidad de la estela depende de 3 ingredientes principales: la masa del cuerpo, su velocidad relativa respecto al gas y las propiedades del medio atravesado. Cuanto mayor es la masa, más amplio es el volumen desde el que se atrae gas hacia la sombra del objeto. Cuanto menor es la velocidad, más tiempo permanece el intruso influenciando una misma región, lo que facilita que el gas responda y se acumule. Las características del medio, como la densidad y la temperatura, determinan hasta qué punto el gas puede comprimirse sin fragmentarse o disiparse enseguida. En NGC 3627, la contrail muestra que el equilibrio entre estos factores ha sido especial. La estela es larga, lo que apunta a un recorrido extenso dentro del disco, pero no es tan ancha como para sugerir una perturbación totalmente desordenada. El gas ha tenido tiempo para reorganizarse, pero no para borrarse por completo. Su grosor relativamente constante indica que el volumen de influencia del intruso, el radio efectivo, dentro del cual su gravedad domina sobre los movimientos habituales del gas, se ha mantenido más o menos estable durante el cruce. Al mismo tiempo, las velocidades medidas en la estela muestran desviaciones suaves en lugar de saltos violentos, un signo de que el gas ha sido atraído y acelerado de manera gradual. Los modelos numéricos que describen este tipo de proceso suelen representar el gas como partículas que se mueven en un campo de gravedad producido por un cuerpo compacto. A medida que el objeto avanza, las trayectorias de esas partículas se curvan y se cruzan en la región posterior, formando una zona de mayor densidad. Esa zona define la estela de enfoque gravitatorio. Si el objeto se mueve demasiado despacio, el gas puede acercarse demasiado, calentarse y generar estructuras más caóticas. Si se mueve demasiado deprisa, apenas da tiempo a que el gas reaccione. La contrail observada en NGC 3627 apunta a un punto intermedio donde el intruso ha viajado lo bastante rápido para trazar un surco limpio, pero lo bastante despacio para arrastrar una cantidad apreciable de gas consigo. La forma casi recta de la estela también entra en estos modelos. El disco tiende a curvar las órbitas, pero la combinación de la velocidad propia del intruso y de la rotación del gas puede dar lugar a trayectorias resultantes que, proyectadas sobre el plano de la galaxia, aparezcan como líneas prolongadas. De este modo, la rectitud de la contrail no requiere que el objeto haya viajado en línea perfecta, sino que la suma de sus movimientos con los del gas haya producido un corredor estable en una dirección dominante. El enfoque gravitatorio convierte esta dirección en un canal donde el gas queda atrapado durante un tiempo. Un detalle importante es que la estela no solo describe lo que ocurre justo detrás del intruso, sino también cómo el gas del disco se recupera tras su paso. En las regiones más cercanas al centro del corredor, la densidad aumenta y el movimiento del material se ordena en torno a la huella del objeto.
Más lejos el gas comienza a mezclarse de nuevo con el entorno general del disco y la señal de la estela se atenúa. Esta transición suave de canal definido a región cada vez más difusa se observa en los mapas de NGC 33627 y concuerda con el comportamiento esperado cuando el enfoque gravitatorio se desarrolla en un medio turbulento pero no caótico. Para la ciencia, estos modelos ofrecen una herramienta valiosa. Permiten traducir la forma, el grosor y las velocidades dentro de la contrail en estimaciones aproximadas de la masa y de la velocidad del intruso, incluso si el objeto en sí permanece invisible. En el contexto de NGS 3627, el siguiente paso natural consiste en aplicar esta lectura forense a un candidato concreto, un posible agujero negro errante, capaz de tallar un corredor tan largo en el gas del disco, sin dejar apenas luz propia como pista directa. En el contexto de NGE 36627, uno de los candidatos más sugerentes para explicar la contrail es un agujero negro errante que cruza el disco en silencio. No se trataría del agujero negro supermasivo anclado en el centro galáctico, sino de un cuerpo compacto que se ha desprendido de su lugar de origen y ahora recorre el sistema con órbita propia. La masa de ese intruso podría encontrarse en un rango intermedio grande para los estándares estelares y pequeña frente al coloso central suficiente, sin embargo, para excavar un corredor de gas a escala de varios miles de años luz. Un objeto así no emite luz por sí mismo de forma apreciable, de modo que su presencia directa se escapa de los mapas de intensidad. Lo que delata su paso es la forma en que su gravedad reorganiza el medio interestelar. En los modelos, un agujero negro errante que desciende desde el halo o desde la periferia del disco hacia regiones más densas. Recoge gas en una estela mediante el enfoque gravitatorio descrito antes. A cada lado del trayecto, el gas que pasa lo bastante cerca siente un tirón extra y se curva hacia la sombra del intruso. Detrás del objeto, esas trayectorias se cruzan y se alinean generando una banda más densa que sigue de forma aproximada la ruta recorrida. La contrail de NGC 36627 encaja con este patrón. El grosor constante de la estela se puede interpretar como el tamaño efectivo de la región, donde la gravedad del agujero negro domina sobre las tendencias habituales del gas. Su longitud sugiere una trayectoria sostenida a través del disco, durante la cual el intruso ha mantenido una velocidad relativamente estable. La rectitud general indica que su movimiento ha impuesto una dirección clara, imponiéndose al giro suave del disco mientras duró el cruce. En esta imagen, el agujero negro errante no aparece como una singularidad abstracta, sino como un viajero silencioso que se abre paso por un océano de gas que responde con delicadeza. La masa estimada a partir de la forma de la contrail y de las velocidades observadas coloca al intruso en un rango donde los efectos de enfoque son fuertes, pero no tan extremos como para arrancar grandes fragmentos del disco. El gas se concentra y se agita, pero la estructura general de NGC 3627 permanece intacta. El agujero negro deja una cicatriz, no una herida devastadora. La procedencia de un objeto así puede ligarse a la historia violenta de las galaxias. Colisiones pasadas, fusiones de sistemas más pequeños y expulsiones dinámicas en cúmulos densos de estrellas pueden lanzar agujeros negros lejos de sus hogares originales. Algunos quedan atrapados en órbitas del halo de una galaxia más grande, donde pasan largos periodos casi desapercibidos. Otros acaban desempeñando papeles secundarios, atravesando discos y nubes en caminos menos previsibles. En el entorno del triplete de Leo, con sus interacciones reiteradas, la probabilidad de que existan tales actores errantes aumenta. La contrail de NGC 3627 encajaría entonces como un capítulo reciente en la biografía de uno de esos viajeros compactos. Durante el cruce, el agujero negro
habría permanecido oscuro en casi todas las bandas, quizá rodeado por una modesta cantidad de gas caliente o de estrellas poco numerosas incapaces de destacar frente al brillo general del disco. El verdadero indicador de su presencia sería el corredor de gas que arrastra consigo la banda donde el medio interestelar se acumula y vibra ligeramente fuera del ritmo habitual. Para la mente que observa este escenario añade una capa de misterio sereno. La galaxia no es solo un remolino de estrellas que giran de forma ordenada, sino también un escenario donde cuerpos invisibles se desplazan con trayectorias largas y solitarias. Algunos de esos cuerpos, como este candidato a agujero negro errante, dejan marcas que pueden leerse después de su paso. La contrail se convierte en una línea de texto escrita por un autor que ya no se encuentra en la página, pero cuya caligrafía se conserva en la forma del gas. Los modelos permiten ir un poco más allá y estimar la velocidad aproximada del intruso a partir de la intensidad de la estela y de las desviaciones de velocidad del gas. Un movimiento demasiado rápido habría dibujado un canal más tenue y difícil de distinguir. Un movimiento demasiado lento habría dado tiempo a que el gas se fragmentara o formara grupos de estrellas más evidentes a lo largo del camino. La contrail que se observa sugiere un término medio en el que el agujero negro ha viajado a una velocidad suficiente para mantener la estela cohesionada sin desestructurar completamente el entorno. Esta lectura forense no resuelve todos los detalles, pero ofrece un perfil plausible para el actor principal. NGC 3627 aparece así como una galaxia que alberga además de su agujero negro central al menos un candidato itinerante cuyo paso reciente ha quedado grabado. En secciones posteriores el relato presenta otra posibilidad igualmente interesante, la de un núcleo de galaxia enana, atravesando el disco para comparar cómo sería la cicatriz si el viajero oscuro llevara consigo su propia corte de estrellas y gas. En paralelo al escenario del agujero negro errante NGC 3627, abre otra posibilidad sugerente que el intruso sea el núcleo compacto de una galaxia enana que atraviesa el disco. Una galaxia enana es un sistema mucho más pequeño que una espiral como NGC 3627, con menos estrellas y menos gas, pero con suficiente gravedad propia para mantenerse unida durante largos periodos. En entornos de grupo como el triplete de Leo, estas galaxias pequeñas sufren tirones de sus vecinas más masivas y pueden terminar siendo absorbidas con el tiempo. Durante ese proceso sus envolturas externas de estrellas y gas se desgarran y se mezclan con el halo y el disco de la galaxia grande. A veces, sin embargo, el núcleo más denso sobrevive como un fragmento compacto que sigue orbitando dentro del sistema mayor. En el escenario de la contrail de NGC 366227, este núcleo denso podría haberse convertido en un proyectil que cruza el disco, llevando consigo un pequeño grupo de estrellas viejas y quizá su propio agujero negro central. El resultado sería un intruso más complejo que un agujero negro desnudo. Su gravedad no provendría solo de un punto compacto, sino del conjunto de masas que componen el núcleo enano. Ese conjunto avanzaría como una bala recubierta de estrellas, capaz de cavar un corredor de gas a su paso, pero también de dejar señales estelares sutiles. Si el responsable de la contrail fuera un objeto así, la estela registraría tanto la acción de enfoque gravitatorio como la huella de un cuerpo con tamaño físico apreciable. El gas del disco sentiría la atracción distribuida del núcleo enano, concentrándose en la región posterior de la trayectoria. El grosor de la estela podría reflejar no solo el radio de influencia gravitatoria, sino también la dimensión del propio intruso. Un núcleo demasiado grande abriría un canal más ancho y desordenado, mientras que uno muy compacto se comportaría de manera más parecida a un agujero negro solitario.
En los datos, la contrail de NGC 36227 mantiene un grosor moderado y constante, lo que permite acomodar este escenario sin descartarlo. La diferencia principal residiría en los detalles más finos. Un núcleo de galaxia enana llevaría estrellas antiguas, que en condiciones favorables podrían verse como una concentración tenue de luz sobrepuesta al fondo del disco. Esa luz sería difícil de aislar en un entorno tan rico como el de NGC 36227, pero no imposible si se combinan observaciones profundas y análisis cuidadosos. Además, parte del gas original de la enana podría acompañar al núcleo, aportando su propio material al corredor que se forma en el medio interestelar de la galaxia mayor. En esta imagen, la contrail no sería solo la huella del gas del disco, sino también el rastro de un cuerpo que arrastra consigo una pequeña historia independiente. La composición química del gas en la estela podría revelar mezclas ligeras de material procedente de la enana con el gas de NGC 3627, aunque distinguir estos matices requiere observaciones muy detalladas. De forma similar, la distribución de velocidades en la contrail podría mostrar sutiles diferencias respecto al caso de un agujero negro aislado. Un núcleo con estrellas y gas propios presenta un campo gravitatorio algo más extendido, lo que suaviza ciertos gradientes de velocidad y puede generar regiones donde el gas del disco se mezcla con material que ya viajaba junto al intruso. La estela se convertiría así en el registro de un encuentro entre dos sistemas diferentes, no solo entre un cuerpo compacto y un medio uniforme. La posibilidad del núcleo de galaxia enana también encaja con la historia de fusiones que se espera en grupos como el de Leo. NGC 36627, al interactuar con sus compañeras, puede haber capturado varias enanas a lo largo de su vida. Algunas se habrán deshecho completamente alimentando el halo y el disco. Otras habrán dejado restos que aún recorren órbitas largas. Un núcleo enano cruzando el disco sería una consecuencia natural de ese pasado complejo. La contrail se vuelve en ese caso la firma gaseosa de una fusión que todavía no ha terminado. La mente que escucha puede imaginar a la enana como un pequeño núcleo luminoso, rodeado de un halo tenue, descendiendo por el pozo gravitatorio de NGC 36627 y atravesando el plano del disco, como una piedra que cruza la superficie de un lago. El agua en este caso es el medio interestelar, y la estela que deja atrás combina ondas remolinos y una franja de material reorganizado. Cuando la piedra se aleja o se hunde, las ondas se mezclan con el resto del movimiento del lago, pero durante un tiempo la trayectoria permanece visible. Comparar este escenario con el del agujero negro errante ayuda a entender por qué la contrail es tan valiosa. La misma estructura puede leerse como pista de dos historias posibles, cada una con implicaciones distintas para la población de objetos compactos de NGC 36627. Si el intruso es un agujero negro solitario, la galaxia alberga una población más rica de cuerpos oscuros eyectados o desviados de sus centros originales. Si el intruso es un núcleo enano, la contrail señala una fusión en curso y revela hasta qué punto las galaxias grandes se construyen absorbiendo sistemáticamente a las pequeñas. En ambos casos, la estela actúa como testigo silencioso de movimientos que no se ven directamente. Las próximas secciones se acercan al núcleo de NGC 3627, al agujero negro fijado en el centro de la galaxia, para contrastar la figura de ese actor estable con la del intruso en movimiento y completar el cuadro de cómo múltiples fuentes de gravedad coexisten y moldean el gas en un mismo sistema espiral. En el corazón de NGC 3627, mucho más cerca del centro que la contrail, se encuentra una región compacta donde la luz y la gravedad se concentran de forma especial. Allí, el bulbo estelar y la barra interna se funden en un resplandor denso, y en medio de ese resplandor
habita un agujero negro supermasivo que permanece casi inmóvil respecto al conjunto de la galaxia, mientras el candidato errante o el núcleo enano atraviesan el disco. Este agujero negro central ocupa una posición fija en el pozo de gravedad más profundo del sistema. El núcleo de NGC 3627 muestra señales de actividad moderada, indicios de que gas y polvo cercanos caen hacia el centro y liberan energía en el proceso. En longitudes de onda que van más allá de la luz visible, aparecen emisiones compactas que revelan gas caliente plasma y polvo calentado en las cercanías del agujero negro. La intensidad de esta actividad no alcanza los extremos de un cuásar deslumbrante, pero basta para clasificar al núcleo como un motor en funcionamiento capaz de influir sobre su entorno inmediato. En esta región, el medio interestelar adopta formas distintas a las del disco externo. Nubes ionizadas, gas caliente y estructuras en forma de pequeños chorros o conos se mezclan con estrellas viejas que orbitan muy cerca del centro. El movimiento de estas estrellas traza un mapa de la masa concentrada en la zona, y ese mapa apunta a la presencia de un objeto compacto de millones de masas solares. Allí la gravedad no solo organiza el gas en una estela como ocurre en la contrail, sino que mantiene unido el conjunto de la galaxia. El agujero negro supermasivo actúa como un ancla profunda en el espacio-tiempo, un punto al que todo el sistema está ligado. La diferencia entre este actor fijo y el posible intruso móvil es notable. El agujero negro central se alimenta de gas que llega por canales relativamente estables a través de la barra y de estructuras internas que transportan materia hacia el núcleo. Su actividad puede variar en escalas de tiempo largas, aumentando o disminuyendo según el suministro, pero sigue un patrón ligado a la arquitectura general de la galaxia. En cambio, el intruso que talla la contrail no está atado al centro. Se desplaza por el disco o por el halo, siguiendo una órbita propia, y su influencia sobre el gas se concentra en la franja por la que pasa. Uno de los aspectos más serenos de esta imagen es la coexistencia de ambos roles dentro de la misma galaxia. Energía 3627 aloja un agujero negro supermasivo que mantiene un diálogo constante con su entorno central y al mismo tiempo puede albergar cuerpos compactos itinerantes que dejan marcas puntuales. El núcleo luminoso representa la parte estable casi ritual del ciclo de acreción. La contrail, en cambio, refleja un episodio más efímero, el paso de un visitante oscuro que modifica temporalmente una región concreta del disco. En la vecindad inmediata del agujero negro central, el gas forma estructuras en rotación rápida, discos interiores y posibles espirales que descienden hacia el horizonte de sucesos. La velocidad de las órbitas aumenta a medida que se acerca al centro y el campo gravitatorio se vuelve tan intenso que domina completamente sobre cualquier otra influencia. Estas escalas no se resuelven en detalle en NGC 3627, pero la experiencia acumulada en otras galaxias permite imaginar un entorno de gas caliente, radiación y campos magnéticos entrelazados. Desde allí pequeñas cantidades de energía pueden escapar en forma de radiación o de chorros finos que se abren paso hacia el exterior, aunque la actividad de NGC 3627 parece moderada. La presencia de un núcleo alimentado indica que parte del gas que podría nutrir regiones más alejadas termina cayendo hacia ese pozo central. En contraste, la contrail muestra un lugar donde el gas ha sido reorganizado, no para alimentar directamente al núcleo, sino para seguir la huella de un actor que se desplaza. A escalas grandes, ambos procesos afectan a la evolución de la galaxia. El agujero negro supermasivo puede calentar o expulsar gas de la región central, regulando la cantidad de materia disponible para formar nuevas estrellas en el corazón de NGC 3627. El intruso que deja la contrail redistribuye gas en el disco creando un corredor
donde la densidad aumenta y la dinámica local cambia. Juntos estos efectos convierten a la galaxia en un sistema donde la estabilidad y la perturbación conviven en distintos niveles. La presencia del agujero negro central también ofrece un contraste claro en términos de tiempo. Mientras el cruce del intruso dura un periodo relativamente corto comparado con la vida de la galaxia, el ancla supermasiva permanece en el mismo lugar durante miles de millones de años. La contrail se desvanecerá con el tiempo, mezclada por la rotación y por la turbulencia del disco, mientras que el núcleo seguirá dominando la dinámica del centro. Esta diferencia introduce una sensación de permanencia tranquila en el relato. Por mucho que cambien los brazos, las barras o las cicatrices, el corazón de NGC 3627 continúa latiendo alrededor del mismo punto. Las observaciones que detectan el núcleo y su actividad se suman a las que revelan la contrail, componiendo un retrato en el que se ven a la vez un centro fijo y un camino trazado por algo que se mueve. En las secciones siguientes, la atención se desplaza hacia escalas aún más íntimas, alrededor del agujero negro, hacia las órbitas más internas, donde el disco de acreción se aproxima a su límite estable y donde la gravedad comienza a moldear la luz, con una intensidad que desafía la intuición cotidiana. Más cerca del agujero negro central de NGC 3627, en una escala mucho más íntima que la de la contrail, el disco de acreción se despliega como un anillo brillante y veloz. En esta región, el gas ya no se mueve con la calma relativa del disco galáctico, sino que gira a velocidades extremas calentado por la fricción y por la caída gradual hacia el centro. A medida que se acerca al agujero negro, cada partícula de gas sigue órbitas cada vez más ajustadas, atrapada por un campo gravitatorio que se intensifica con rapidez. Existe un límite natural para estas órbitas, una distancia especial donde la estabilidad se vuelve frágil. La órbita circular interna estable, conocida como ISCO, marca el último círculo donde el gas puede girar alrededor del agujero negro sin caer de inmediato. Más dentro de esa frontera, las trayectorias ya no se sostienen en anillos. Cualquier pequeña perturbación hace que la materia se deslice inexorablemente hacia el horizonte de sucesos. La ISCO funciona así como una especie de borde dinámico del disco de acreción, un contorno que separa la parte donde el gas todavía puede dar vueltas de la zona donde ya solo queda el descenso final. En torno a esa órbita, las velocidades alcanzan fracciones significativas de la velocidad de la luz y la energía liberada por la fricción del gas se acumula en radiación intensa. Aunque en NGC 3627 no se ve directamente esta frontera microscópica, la experiencia con otros sistemas permite imaginar un anillo interior extremadamente caliente, rodeado por capas algo más frías que se alejan hacia afuera. La luz que emerge de estas regiones sufre además los efectos de la gravedad extrema. Los fotones que escapan desde las cercanías de la ISCO pierden parte de su energía al subir por el pozo gravitatorio, un proceso que se traduce en cambios sutiles en el color y la frecuencia de la radiación observada. Algunos fotones siguen trayectorias curvas alrededor del agujero negro antes de escapar, dibujando caminos que, vistos de lejos, delatan la deformación del espacio-tiempo. Todo este comportamiento no hace ruido, pero llena la vecindad del agujero negro de una actividad silenciosa y constante. La comparación entre esta escala interna y la de la contrail ayuda a entender cómo la gravedad organiza la materia en distintos niveles. En las proximidades de la ISCO, el agujero negro central de NGC 3627 domina completamente el movimiento del gas. Nada de lo que ocurre allí depende ya de barras brazos o de la red cósmica. Solo manda el campo intenso del propio agujero negro. El gas pierde memoria de su origen y se integra en un flujo que gira, se calienta y finalmente se precipita hacia el horizonte.
En cambio, a escalas de disco galáctico, la gravedad del agujero negro compite con la de miles de millones de estrellas, con la materia oscura y con la rotación global de la galaxia. La Contrail pertenece a ese dominio amplio. Allí la gravedad de un intruso masivo se suma a la del conjunto galáctico y reorganiza el gas en un corredor estrecho sin llegar a capturarlo por completo. En el entorno de la ISCO, una trayectoria desviada casi siempre termina en caída. En la Contrail, una trayectoria desviada puede quedar registrada como parte de un surco que sigue adelante. Esta diferencia introduce una sensación de continuidad en el relato. NGC 3627 muestra cómo la misma ley de la gravedad genera comportamientos muy distintos según la escala. Cerca del agujero negro central, la materia sigue un camino sin retorno después de cruzar ciertos límites. Lejos de él en el disco, la materia puede ser desviada comprimida y luego reincorporada al flujo general tras un episodio de perturbación. Un agujero negro errante que cruza el disco o un núcleo enano que actúa como intruso nunca llegan a crear algo parecido a la ISCO en esas regiones externas. Su campo gravitatorio moldea el gas, pero no alcanzas a imponerle una frontera de no retorno tan rígida. Aún así, la idea de un límite interno ayuda a visualizar el papel de estos cuerpos compactos. Se puede pensar en ellos como versiones más modestas del agujero negro central, con zonas de influencia más pequeñas, pero con la misma tendencia a curvar trayectorias. En escalas reducidas, cada uno crea su propio entorno, donde el movimiento del gas se aparta del fondo y adopta patrones específicos. La Contrail sería entonces la huella de ese entorno local trasladada a una porción del disco. Mientras tanto, en el centro, la región alrededor de la ISCO sigue funcionando como un motor estable, convirtiendo la caída de gas en radiación y en ocasiones en chorros que escapan hacia el exterior. Parte de esa energía puede viajar a lo largo de la galaxia y calentar gas más lejano, influyendo en la capacidad de NGC 3627 para formar nuevas estrellas en el futuro. La coexistencia de un límite interno tan severo y de una cicatriz extensa en el disco refuerza la imagen de una galaxia donde múltiples escalas gravitatorias operan a la vez. En las secciones que siguen la atención se dirige aún más hacia los fenómenos que rodean a la luz. En estos entornos extremos, incluida la región donde los fotones pueden quedar orbitando antes de escapar y donde la forma en que se ve NGC 3627 depende tanto de la materia como del propio espacio-tiempo. A escalas humanas, la Contrail de NGC 3627 podría parecer una estructura inmutable, una raya que siempre ha estado allí. Sin embargo, en tiempos galácticos se trata de una marca joven, un episodio reciente en la biografía mucho más extensa de la galaxia. NGC 3627 ha girado alrededor de su centro durante miles de millones de años, ha vivido encuentros con otras galaxias y ha encendido y apagado innumerables regiones de formación estelar. Frente a ese fondo de cambios lentos, el paso de un intruso que talla un surco en el disco ocupa solo una fracción pequeña del relato. Aún así, esa fracción queda registrada con nitidez en el gas y el polvo, como si la galaxia tuviera memoria de ciertos gestos. Las cicatrices galácticas en este contexto son estructuras que conservan información sobre eventos que ya han terminado. Barras anillos y colas de marea son ejemplos conocidos de esas memorias cósmicas. La Contrail de NGC 3627 se suma a esa lista con un carácter más fino, casi como una nota escrita en letra pequeña en el margen de una página. Mientras exista, contará la historia de un paso rápido y concentrado de un objeto compacto que cruzó el disco y reorganizó el medio a su paso. Con el tiempo, la rotación de la galaxia tenderá a estirar y curvar esa línea. El gas del disco, impulsado por la gravedad de las estrellas y por la materia oscura, arrastrará la estela
y la mezclará con otras corrientes. La turbulencia del medio interestelar suavizará los bordes, y la formación de nuevas estrellas dentro y alrededor del corredor irá cambiando el aspecto de la estructura. Lo que ahora se observa como una raya casi recta puede transformarse con el paso de millones de años en una zona algo más ancha de gas y estrellas jóvenes, apenas reconocible como la huella de un único episodio. Sin embargo, durante un intervalo apreciable, la contrail permanece lo bastante definida como para leerse. Es en ese intervalo donde se cruzan el tiempo de la galaxia y el tiempo de los observadores. Los telescopios captan a NGC 13627 en un momento particular, una especie de instantánea dentro de una película larguísima. En esa instantánea la cicatriz todavía resalta. El núcleo central sigue alimentando a su agujero negro supermasivo, las barras canalizan gas hacia adentro y los brazos espirales giran con su ritmo acostumbrado. Sobre ese fondo estable, el trazo de la contrail añade un detalle que revela que el sistema no es solo un conjunto de movimientos regulares, sino también un escenario donde ocurren sucesos raros que dejan marcas distintas. Esta idea de memoria se extiende a otras escalas. En las regiones cercanas al agujero negro central, el gas que cruza la órbita interna estable apenas deja cicatriz duradera. Una vez que cae la información sobre su recorrido, se pierde en el flujo de acreción. En el disco, en cambio, el gas desplazado por un intruso puede conservar durante mucho más tiempo la huella de su desviación. La contrail representa precisamente esa diferencia, una zona donde la galaxia ha escrito un recuerdo amplio de un encuentro con un cuerpo compacto. Cada parte del disco almacena recuerdos de forma distinta. Los cúmulos estelares guardan información sobre episodios de formación estelar. Las corrientes de estrellas que se extienden en el halo recuerdan fusiones pasadas. Las cicatrices de gas como la contrail rememoran pasos rápidos de intrusos que apenas se ven. En conjunto, la galaxia se parece a un archivo de estructuras superpuestas, donde cada una habla de un tiempo diferente. La contrail ocupa una de las capas más recientes de ese archivo. Nació después de que se formaran las barras y muchos de los cúmulos que se ven hoy, y desaparecerá antes de que el núcleo central cambie de forma apreciable. Su existencia demuestra que incluso en sistemas que parecen estables, la dinámica sigue introduciendo sorpresas. También ilustra cómo la memoria del universo no reside en un único lugar, sino en la forma y en el movimiento de la materia distribuida. Cuando la estela se mezcle por completo, el objeto que la generó quizás siga su camino por el halo o haya quedado atrapado en otra órbita. La galaxia, mientras tanto, habrá transformado ese recuerdo en una textura más integrada en el patrón general del disco. Las generaciones futuras de estrellas que nazcan en la región marcada por la contrail no sabrán de su origen, pero su distribución espacial llevará un eco tenue de aquel corredor de gas reorganizado. La sección siguiente del relato se adentra en ese futuro posible explorando qué puede ocurrir con el gas de la estela y con el propio intruso a lo largo de millones de años cuando la cicatriz visible de hoy se convierta en un rastro aún más sutil dentro de la vida prolongada de NGC 36627. En el futuro de NGC 36627, la contrail que hoy se observa nítida atraviesa varias posibilidades tranquilas. El gas comprimido en el corredor no permanecerá para siempre en el mismo estado. Con el giro lento de la galaxia y la acción constante de la turbulencia, parte de ese material se mezclará con las corrientes vecinas, suavizando los bordes de la estela. Otra parte, allí donde la densidad supere ciertos umbrales, puede comenzar a fragmentarse en nubes más pequeñas, lo bastante masivas para colapsar bajo su propia gravedad. En esos lugares silenciosos podrían encenderse nuevas generaciones de estrellas distribuidas a lo largo del antiguo canal, como un collar disperso de puntos de luz.
Desde lejos en tiempos futuros, la región que ahora se ve como una franja uniforme de gas podría transformarse en una zona de formación estelar débil pero extendida. Los restos del corredor seguirán presentes inscritos en la posición y en los movimientos de esas estrellas jóvenes que conservarán durante un tiempo la memoria de su origen. A medida que las órbitas individuales se ajusten al ritmo general del disco, esa memoria también se diluirá, pero durante millones de años el patrón conservará un leve eco de la estela original. El gas que no llegue a formar estrellas retornará lentamente al mar del medio interestelar. Mezclado por ondas, vientos estelares y pequeñas explosiones, irá perdiendo la coherencia de banda que ahora lo caracteriza. La contrail dejará entonces de ser una cicatriz clara y se integrará en la textura general del disco, convertida en una región solo ligeramente distinta de sus alrededores. El futuro del intruso que cavó el surco también ofrece varios caminos plausibles. Si se trata de un agujero negro errante con velocidad suficiente, puede que ya haya abandonado el disco y esté ascendiendo de nuevo hacia el halo. En ese caso, seguiría una órbita elíptica que lo lleve lejos de la región donde dejó la estela. Con cada paso por el plano de la galaxia podría generar cicatrices nuevas más débiles o más fuertes, según la densidad de gas que encuentre. Si en cambio su velocidad no basta para escapar del tirón conjunto de la materia de NGC 3627, el intruso quedará atrapado en una órbita más cerrada. Eso significaría que en algún lugar del disco o del halo interno sigue moviéndose como un actor silencioso en el fondo de la escena. En ese caso, la contrail no sería el único rastro que deje en la galaxia, sino simplemente el más reciente y visible en este momento. En el escenario del núcleo de galaxia enana, el futuro se alarga en otra dirección. El núcleo podría perder gradualmente sus últimas estrellas y su gas propio, desgajados por nuevas mareas a medida que continúa su órbita dentro de NGC 3627. Con el tiempo, ese fragmento se fundiría por completo con el halo o con el bulbo central, dejando solo corrientes de estrellas dispersas como testimonio de su existencia anterior. La contrail pertenecería entonces a una fase intermedia de ese proceso, cuando el núcleo todavía conservaba suficiente cohesión como para tallar un canal de gas en el disco. Para la galaxia en su conjunto, el destino de la estela y del intruso encaja en el ciclo más amplio de nacimiento, transformación y reciclaje de materia. Si del corredor surgen nuevas estrellas, esas estrellas vivirán sus propias vidas, enriquecerán el medio con elementos pesados cuando mueran y contribuirán a la diversidad química del disco. Si el gas simplemente se mezcla y se dispersa, seguirá disponible para participar en episodios de formación estelar en otros lugares, quizá lejos del trazado original. En todos los casos, nada de lo que ha sido perturbado por el paso del intruso se pierde, solo cambia de forma y de contexto. Desde una perspectiva serena, la contrail representa un capítulo corto pero intenso en la vida prolongada de NGC 3627. El intruso ha hecho visible durante un tiempo limitado la capacidad de un único cuerpo compacto para reorganizar gas en una galaxia entera. Cuando ese capítulo termine, la galaxia continuará su giro. El núcleo central seguirá alimentando a su agujero negro supermasivo con el gas que llegue por otros caminos, y las barras y brazos mantendrán su danza lenta. La cicatriz se habrá deshecho el intruso, habrá seguido su ruta, o habrá sido absorbido, y solo quedarán señales indirectas en la distribución de gas y estrellas. Para quien observa desde lejos ahora, o en el futuro, NGC 3627 seguirá apareciendo como una espiral barrada tranquila en el triplete de Leo, pero sabrá que en algún momento una línea casi recta de gas reveló el paso de algo oscuro que cruzó su disco y dejó una marca transitoria en su historia. En algún punto otra generación de instrumentos volverá a mirarla.
Tal vez entonces la contrail ya se haya borrado, pero las ecuaciones seguirán guardando su recuerdo. En el estado actual de la observación, la historia de la contrail de NGC 36627 llega a un límite suave. Los mapas de JWST y de ALMA ofrecen una imagen detallada de la estela, de su longitud, de su grosor y de las velocidades internas del gas. Pero más allá de esos datos, la figura del intruso se vuelve difusa. No hay una fuente puntual brillante al final del corredor, ni una galaxia enana claramente separada, ni una señal inequívoca que permita señalar con certeza al responsable. Lo que existe es un conjunto de indicios coherentes, una forma precisa en el gas y el polvo, combinada con desviaciones sutiles en el movimiento que encaja con el paso de un cuerpo compacto. En este punto, la ciencia se detiene en el umbral entre lo medido y lo deducido. La contrail funciona como una huella luminosa en un terreno donde el autor permanece en sombra. Las ecuaciones de enfoque gravitatorio, los modelos de órbitas en halos perturbados y la experiencia con núcleos enanos y agujeros negros errantes permiten construir escenarios plausibles, pero ninguno de ellos puede imponerse todavía como único. El relato llega aquí a una frontera natural, el límite en el que los telescopios han exprimido toda la información disponible en las longitudes de onda accesibles. Para avanzar más allá, harían falta observaciones complementarias, quizá en otras bandas, o con instrumentos aún más sensibles, capaces de detectar estrellas viejas asociadas al intruso o emisiones de alta energía ligadas a su entorno inmediato. Hasta que eso ocurra, la cicatriz de NGC 36627 permanece como un misterio parcialmente abierto suficiente para cambiar la forma en que se piensa en los objetos errantes, pero no lo bastante resuelto como para ofrecer un retrato definitivo. Esta situación, lejos de ser una carencia, aporta una calma particular al cuadro. NGC 3627 se ve como una espiral barrada que flota en la oscuridad del triplete de Leo, atravesada por una línea recta que cruza su disco. Los datos disponibles permiten explicar cómo el gas se ha reorganizado, cómo el medio interestelar ha respondido y qué tipo de cuerpos podrían haber causado la estela. Más allá de eso queda un espacio de silencio, donde la galaxia continúa su giro, sin ofrecer más pistas, al menos por ahora. En ese silencio, la imagen final que se dibuja es la de una galaxia que ha sido observada con una atención excepcional. Las capas de información de distintos telescopios se han superpuesto para revelar estructuras que antes pasaban desapercibidas. El núcleo central con su agujero negro anclado brilla con actividad moderada. La barra y los brazos guían el gas en órbitas amplias. El halo extiende su influencia invisible hacia el espacio intergaláctico, y en medio de todo la contrail recorre el disco como un recordatorio de que incluso en sistemas bien estudiados pueden aparecer huellas nuevas y sorprendentes. El límite observacional actúa en este contexto como un marco que encierra el relato sin necesidad de cerrarlo por completo. Se sabe que un intruso ha cruzado el disco, que su paso ha concentrado gas en un corredor estrecho y que el medio interestelar ha conservado esa perturbación durante un tiempo suficiente para ser vista. No se sabe todavía si el intruso fue un agujero negro solitario expulsado de alguna fusión antigua o un núcleo de galaxia enana que conserva restos de su propia historia. La galaxia, sin embargo, permanece tranquila, ajena a estas distinciones. Continúa evolucionando bajo la acción de la gravedad del tiempo y de su entorno de grupo. Desde la distancia, la visión de NGIAS 3627 con su contrail invita a una forma serena de curiosidad. No hay urgencia en resolver el misterio de inmediato. La estela seguirá presente durante un intervalo largo en el lenguaje de la observación y la galaxia seguirá siendo accesible a futuros instrumentos. Dentro de ese intervalo, la cicatriz ofrece una oportunidad para afinar modelos,
comparar con otros sistemas y mejorar la comprensión de cómo los objetos compactos interactúan con el gas de los discos. Cuando la mirada se retira del detalle y vuelve a abarcar el conjunto NGC 3627, aparece de nuevo como una espiral barrada elegante en el triplete de Leo con un corazón activo y un disco lleno de patrones. La contrail recta y silenciosa se ve entonces como una línea tenue en un cuadro más amplio, un rastro que lleva la atención desde las escalas humanas de una imagen hasta los tiempos largos de una galaxia que gira. El relato se queda justo en ese borde en el punto en que la observación se agota y la galaxia sigue flotando en la oscuridad, conservando durante un tiempo más la marca del paso de un cuerpo oscuro, cuyo rostro aún no se distingue. En la oscuridad tranquila del cielo profundo NGSS 3627, permanece como una espiral barrada serena flotando en el triplete de Leo. Su núcleo luminoso guarda el agujero negro supermasivo que ancla la galaxia, mientras la barra y los brazos siguen guiando el gas en órbitas amplias y lentas. En el disco la contrail recorre todavía una franja del plano galáctico, como una línea suave recta y silenciosa, memoria gaseosa del paso de un intruso compacto cuyo rostro no se distingue. El medio interestelar, con sus nubes, sus filamentos y sus remansos más densos, conserva durante un tiempo esa cicatriz delicada antes de que la rotación y la turbulencia vayan mezclando el gas con el resto del disco. En esa imagen la galaxia entera se presenta como un cuadro de movimientos lentos y superpuestos, donde cada estructura cuenta una parte de una historia muy larga. El halo invisible sostiene el conjunto, el núcleo central late con su actividad moderada, y el disco gira con paciencia arrastrando consigo la estela y las regiones de formación estelar. Nada ocurre con prisa. Cada vuelta completa alrededor del centro requiere millones de años, cada cambio en la forma global necesita todavía más. El paso del intruso rápido a escala humana se diluye así en un ritmo mucho más amplio, convertido en un pequeño capítulo dentro de la vida prolongada de NGC 3627. La mente que contempla esta escena puede quedarse en la imagen más simple, una galaxia espiral de brazos inclinados iluminada suavemente en la oscuridad, con un corazón brillante y una línea tenue que cruza su disco como un trazo de tiza. Más allá de esa imagen no hace falta seguir. El agujero negro central continúa su tarea silenciosa, la contrail se adelgaza muy despacio y el espacio entre galaxias permanece casi inmóvil, como un telón negro que no exige nada. NGC 3627 gira, guarda sus cicatrices y deja que el tiempo pase mientras en la distancia todo se vuelve progresivamente más calmo y más sencillo.